Imagínate que estás en 1863. ¿Y qué pasa? Estás tú caminando un día tranquilo y vas pasando por unas montañas, cuando de repente ves una niña que hace un acto muy imprudente. La niña se pone a jugar en este monte o cerro, como lo quieran ver, y en ello se cae y se muere. ¿Por qué les estoy contando esto? Dirán. Porque esto pasó en la película de Celdas, Milagro en la celda 7. ¿Y qué es lo que pasó? Metieron a una persona a la cárcel, el cual era inocente y aparte de todo tenía problemas mentales. Por eso mismo y porque el papá de la niña era alguien con un puesto político muy importante, lo metió en la cárcel sin saber que era inocente. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué les vengo a contar esta historia? Bueno, yo les vengo a contar esta historia porque aquí se violó la dignidad humana de la persona. Pero para poder decirles por qué se violó, tenemos que saber qué es. Y la dignidad humana es un derecho que tiene cada uno como ser humano, de ser respetado, valorado como un individuo. Y con esas características, es, se tiene esas características solo por el hecho de ser una persona. Entonces, se está violando la dignidad humana de esta persona, porque en primera era una persona con problemas mentales, por lo que no iba a ser capaz de defenderse ante una corte o un juez. Por eso mismo lo mandaron directo a la cárcel, sin saber si era inocente o no. Esto ya viola de por sí la dignidad humana. ¿Por qué? Porque le estás prohibiendo a una persona la libertad, le estás prohibiendo a una persona el ser libre. Y aparte de todo esto, se le discrimina a esta persona en la cárcel por ser una persona con problemas mentales. Entonces también la discriminación hace que se pierda la dignidad humana. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como personas en general para poder solventar este tipo de problemas? Bueno, para serles sincero, yo me comprometo desde ahorita a hacer cada una de las tres acciones que les voy a decir. En primera instancia, tenemos que evitar normalizar toda la discriminación, toda la sexualización y cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, las personas de la película normalizaron el hecho que una persona mental no podía defenderse, no podía hacer nada. Pero esta persona en toda la película demostró que él era eso y más para poder salir y encontrarse con su hija. Entonces hay que dejar de normalizar estas conductas, tratar de normalizar el bullying sin ayudar a una persona que ves que tú estás bulleando a esa persona. Eso es normalizar, el no hacer nada. También viene muy ligado a lo siguiente, los sesgos inconscientes. ¿Qué es un sesgo inconsciente, dirán? Bueno, un sesgo inconsciente lo tenemos dado cuando tú dices alguna frase que ofenda a un grupo en específico, a un grupo marginado, por ejemplo las mujeres. Tú has visto cuando alguien maneja muy mal y alguien dice, ay, estas mujeres no saben manejar. Entonces ahí está normalizando que las mujeres no saben manejar o que las mujeres solo sirven para la casa cuando el hombre tiene que ir a trabajar. Esta es otra conducta de un sesgo inconsciente. También cuando tú te dices que las personas que son LGBTQ+, cuando le dices a una persona, ah, eres gay porque no te gusta esto o el otro, estás haciendo un sesgo inconsciente hacia ese grupo en específico de personas. Entonces, primero uno tiene que empezar a darse cuenta qué sesgos inconscientes se está haciendo para evitarlos. Y les decía que va ligado al punto uno, porque si tú ves a una persona haciendo un sesgo inconsciente y lo normalizas, haces que lo diga y que no pase nada, al normalizarlo, estás haciendo que todas las demás personas sigan haciendo lo mismo. Y aunque ella cambie en ti mismo, no va a haber cambio en los demás. Entonces también evita que haya sesgos inconscientes en las demás personas. Evita normalizar estos sesgos inconscientes. Y por último, y yo creo que la más importante de todas, sería empezar a utilizar el lenguaje inclusivo. ¿Y a qué tipo de lenguaje inclusivo me refiero? Me refiero a tres en específico. Primero, tenemos que empezar a saber el lenguaje de señas para las personas que no sepan hablar o no puedan escuchar. También tenemos que hacer braille para las personas que no puedan ver. Pues, sabiendo braille podemos empezar a incluir el braille en todos los lugares, igual que el lenguaje de señas. Y por último, el lenguaje que últimamente ha dado mucho que hablar, el lenguaje inclusivo, el de todos, todos, todas. Si a esa persona le gusta ese tipo de lenguaje, tú no tienes problema con decirle como esa persona quiere. Bueno, una vez sabiendo todo esto, podemos dejar de conclusión que con esas tres acciones podemos hacer un mundo mejor para todos. Muchas gracias.